Ya chicos, entonces empezamos. Vamos a hacer la prueba SAIL ahorita. Entonces les voy a compartir la pantalla. ¿Sí están viendo la pantalla Sí, Inge. o no? Sí, Inge, sí se ve. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, que sí. Ah, ya sé qué pasó. Yo era el que no les escuchaba. Sí me escuchan, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Ya, gracias, pleno. Entonces vamos a hacer, miren, la vez pasada nos habíamos quedado en un controlador RRC y habíamos hecho el MILE. El MILE era comparar el modelo matemático con el modelo físico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner nuestro RC y lo que vamos a hacer es comparar el control. Ok, esa era la planta del circuito y vamos a poner el controlador. Ya lo que voy a necesitar de ustedes es que me ayuden con los valores del controlador. ¿Cuánto tenemos? Vamos a darle doble clic y quiero un KP. Digamos que era 12. 8 creo que me dio, ¿no? Y por ahí 1210. Ya. Ojo, ponemos 1, 0. Enter. Y entonces aquí le ponemos el comparador, que es el AT. Más menos. Y el filtro, ¿no es cierto? Entonces aquí ponemos un step. Y vamos a darle sin el step. Scope. Ya, simplemente pueden abrir su archivo del RRC. Entonces aquí le ponemos variable step, que no lo hago porque cambié de combo. Ya, y aquí le voy a poner tiempo 1 segundo. ¿De acuerdo? De simulación, yo creo que ya bastaría y le vamos a dar play. Uy, déjame. Y ahora sí, modeling y le damos run. Ok. Ah, es que el step debe estar en 0.
Entonces le vamos a poner en 1, perdón, aquí le vamos a poner 0. Y ya. Entonces modeling, run. Y ahí está el controlador, que se ve todo feo porque no son los parámetros que habremos, capaz de 1300 aquí. Vemos que hice la vez pasada, ahora 1200, vamos a ver modeling. Run. Ya, y aquí le vemos el valor. Ya, se ve un poco mejor. Pero nos pasamos. Bueno, habíamos hecho algo de 25%. Si ponemos el filtro, disminuimos, ¿no? Acuérdense que para el mile habíamos dicho que es necesario que ya empecemos a hablar de fixed time o tomar aquí un valor para el sample time y le voy a poner así de 0.01. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a poner play. Y habíamos dicho algo más, ¿no es cierto? Que necesitamos elegir un método de integración que nos permita la implementación en un sistema tipo microcontrolador. Entonces, los sistemas o los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales con el variable step, como el que tenemos aquí, no nos permiten o no se pueden implementar en sistemas tipo microcontrolador. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son sistemas con fixed step. ¿De acuerdo? Por eso se llaman fixed step o fixed time. Son los sistemas que utilizamos en tiempo real. Bueno, habrán visto estos criterios en hardware embebido. A lo que me refiero son sistemas que se ejecutan en microcontrolador. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí hay un listado, por eso el primer taller era comparar, ¿no? Varios métodos de resolución para ver con cuál de los métodos cumplo con las condiciones de diseño, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos dicho que debemos comparar el de Euler con el de Kuta. Aquí vamos a utilizar este de Bogaki, ¿de acuerdo? El OD3. Y vamos a verificar nuestra resolución. Entonces le ponemos run. Estos son los primeros pasos que tenemos que hacer eh, para llevar nuestro sistema de código, perdón, de modelado en simulación y modelado, llevarlo a código. ¿De acuerdo? Es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que cuidar la energía. Y le vamos a dar play. Entonces, bueno, tenemos ese sobrepaso que estaba ahí típico nuestro. Lo que voy a hacer es, miren, vamos a por CLC, poner un KP igual a 8. Si estoy bien, ¿no? Y un KI igual a, vamos a ponerle 1210. No me acuerdo mis valores, pero si ustedes los tienen ahí a la mano, pues me dictan del controlador, ¿de acuerdo? Ya. Aquí vamos a poner KPKI. Ya, y aquí vamos a poner el 0, ¿no? El filtro. Entonces vamos a poner aquí el filtro, el transfer function. Aquí el filtro es KI sobre KP. KI sobre KP. Y acá también tenemos que ponerle KI sobre KP. Que es el 0 del controlador, ¿no? Modeling y run. Bueno, por ahora todo va bien. Miren, incluso bajamos del 25%. Ya. Entonces, este está un poquito nada más a la derecha, ¿no? Pero está en nuestro túnel del 1%, así que no hay ningún lío. Ahora, lo que necesitamos hacer esto es llevarle a código. ¿Qué es esto?
este controlador. Porque el mail es simplemente reemplazar esto por el circuito RRC, poner el controlador, ejecutar y que los dos resultados nos den lo mismo. Además, en el mail, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar el método de resolución. Eso hacemos en el mail. Eso habíamos hecho la última clase. Le dejamos con el método de resolución y ejecutamos. Entonces, con este método de resolución debo cumplir las condiciones de diseño. Perfecto. Entonces, ahí pasamos del mail, ¿de acuerdo? Y ahora sí podemos hacer el side, que es a este controlador le vamos a convertir en código. Ya. Vamos a hacer un pequeño repaso nada más de la integración y la derivación y luego volvemos acá a hacerle código a esto. ¿Ya? Entonces, permítanme, me conecto. Ya, ¿me escuchan ahí, chicos? Sí, Sí, profe. Ya, entonces, la función de transferencia del controlador PID, que eso es lo que estamos implementando. ¿Por qué PID? Porque es el más usado en todo el mundo. Hay otros controladores, de eso también vamos a ver, pero ahora vamos a trabajar con este. Ya, entonces, el PID se escribe como una relación entre la salida del controlador versus el error. Esto en S, ¿no? Si nosotros hacemos la gráfica, este sería el controlador PIDS. De entrada tenemos el error y la salida tenemos esta señal U o la salida del controlador. Ok, esto va a ser igual, entonces, si vemos la función de transferencia, va a ser igual a KP más KI sobre S más KDS. Y esto por, ya nada más, ¿no? Eso sería. Si lo escribimos de otra manera, diríamos que la salida del controlador va a ser igual a KP más, esta es una implementación en paralelo, no más KDS por ES. Esta es la que nos conviene ahorita analizar. Esto va a ser igual, entonces a KP ES más KI sobre S por ES más KD SES. Ok, esto va a ser igual a US. Si analizamos en el dominio del tiempo, porque nosotros hacemos esto ¿por qué? Porque vamos a hacer un sistema en tiempo real. Entonces, lo que está en el plano complejo, en el plano S, lo vamos a llenar al espacio del tiempo. Entonces, ponemos aquí. Sacamos la transforma de Laplace, esto va a ser igual a U con condiciones iniciales 0, porque todo está apagado. Entonces, todo está en 0, ¿no? Esto va a ser igual a KP por ET. ¿De acuerdo? Más, recuerden que esto se reemplaza por la integral. Será KI, la integral de ET de T. Más, y aquí sería la derivada, ¿no es cierto? La derivada de T con respecto al tiempo. Ok, entonces en nuestro sistema tenemos el error con respecto al tiempo, que hay que multiplicarle por una K. Okay, luego hay que hacer una integral y luego hay que hacer una derivada. Si reemplazamos esto entonces en el dominio, en el plano complejo, lo que nos enseñó el profe de control, ¿no es cierto? KP. Y luego aquí tenemos un 1 sobre S. Y aquí tenemos un KI. Y aquí tenemos una S. Bueno,
ese bloque no hay, ¿no? En matemática lo dibujan así, pero ese bloque no hay. Y aquí un sumador. Entonces aquí tenemos el error y aquí tenemos la señal U. Bien, entonces el controlador, por eso es bastante simple, por eso es bastante utilizado, porque la implementación es bastante fácil. ¿De acuerdo? Lo que sí tenemos algunos problemas con la energía, pero se puede corregir, ¿no? Porque estos elementos, al corregir el error, se necesita sacar bastante energía. Pero eso se puede corregir. Ya, entonces lo primero que tenemos que pensar es que, supongamos si nuestro controlador sería K, ¿no? Si solamente tendríamos esto. Entonces, el momento de resolver tendríamos que hacer que la salida del controlador va a ser igual a una constante que hay que encontrarla por el error. Entonces, esto es fácil, ¿no? Tenemos un controlador aquí. Tenemos un sistema de control. Tenemos la variable de entrada. Y aquí tendríamos que hacer en este microcontrolador. Tendría que estar esta operación implementada y la salida pues tendría que ser esta U, ¿no? Entonces esto es fácil hacerlo. Ok. Luego, es decir, esta es una operación, multiplicar por una constante y ya está en el código. Pero si ya queremos hacer, por ejemplo, un PI, tendríamos que empezar en este integral. Entonces vamos al curso otra vez de vamos al curso de métodos numéricos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente revisar esto. Ya. Entonces necesito integrar el error. Supongamos que esta va a ser la integral del error. ¿Cuál integral? La curva del error. Ahí. En el intervalo desde A hasta B. Este es el tiempo y este es lo que nosotros conocemos como ET. ¿De acuerdo? Ok. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la integral. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, definimos el método con el que vamos a integrar. Por ejemplo, el método del rectángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el primer punto. ¿De acuerdo? Tomamos el primer punto, es decir, hacemos la primera lectura, ¿de acuerdo? Desde el inicio. Y encontramos su F de ese primer punto. En realidad, su E de ese primer punto. ¿De acuerdo? Entonces, iniciamos con el microcontrolador, hacemos la primera lectura del error. Ahí está la lectura del error. ¿Ok? Y luego dividimos a nuestro intervalo de integración en n partes, ¿cierto? Entonces, supongamos que los dividimos en este número. Este número va a tener un valor de h, el segmento S, ¿no? H. Ok. Entonces, ¿cómo se divide? Se calcula h va a ser igual a b menos a dividido para el número de segmentos que quiero tener. Esto es lo que nos enseña el profe de métodos numéricos, ¿de acuerdo? Ahora, esa h en nuestro concepto, en el concepto del control para implementar el sistema de control. Ya. ¿Se acuerdan que cuando les decía, ¿no? Cuando vamos a resolver el mile, tenemos que poner un step, un sample time, y yo le puse 0.01. Le puse 0.001, creo que sí le puse. Y probamos un método numérico de resolución. ¿De acuerdo? Probamos el método OD3. Ok. Vamos a ver. Entonces, esa H yo ya definí en el mile, que es este sample time. Es este TS, no ahí puse al revés. Es este TS que nosotros lo definimos en el mile, en la prueba mile. Para eso sirve la prueba mile. Ya. Ahora,
este h, todos estos h's van a ser de 0.001. ¿De acuerdo? Para nosotros, para la teoría, va a ser h, lo que nos enseña el profe de métodos numéricos. Ya. Entonces hemos dividido al intervalo de integración en n partes, o mi tiempo de integración va a ser 0.001. Eso lo definimos en el MAE. Ahora, ubicamos el primer valor, decimos, a ver, ¿cuál es el error al inicio? Calculamos el error al inicio y formo un rectángulo de base TS, sample time. ¿De acuerdo? Ya, ese rectángulo tiene base H. Esa H ya lo hemos definido en el MAE, ya lo conocemos. Y calculamos el área de ese rectángulo. Entonces el área de ese rectángulo va a ser igual. Entonces pongámosle de ese rectángulo 1. Va a ser igual a la base, el H o el sample time. En nuestro caso el sample time ya lo escribimos por la altura, por el valor del error A. Es de este rectángulo 1, ¿no? Entonces será eso. Ok. Si lo reemplazamos ya con los valores que conocemos, R1 va a ser igual a el H, que es nuestro sample time, 0.001 en el ejemplo específico, multiplicado por A, por E de A, por el error evaluado en el primer valor. Ya. Siguiente. Entonces, ¿qué pasó? Ahora vamos a trabajar con A más H, con ese punto. ¿Qué significa eso en el microcontrolador? Bueno, vamos a ver aquí. Prendí el microcontrolador, encendimos, calculamos al inicio, calculamos el error, ¿de acuerdo? Con ese valor del error formamos este rectángulo y calculamos la integral, que la integral es en realidad el área de este rectángulo. Ok. Esperamos 0.1 segundo. ¿De acuerdo? 0.001 segundo. Eso significa el A más H. ¿Ok? O sea, mientras encendimos, calculamos el área. Enviamos ese valor de esta área, ¿no? De esta área. Ahora, esperamos que pasen 0.01 segundo después. Volvemos a calcular el valor del error. Entonces ahora el valor del error es este de aquí. Pongámoslo primero aquí. Este va a ser E de A más H. Entonces ese más H es los 0.001 segundo que pasaron. Entonces, ¿qué hago? Claro, aquí en la gráfica por la matemática queda así. En realidad el microcontrolador ya se olvidó de esto. Esto se borra. Ya se olvidó de eso. Pasó 0.001 segundo. Calculo el valor del error y formo otra vez el rectángulo. Una... Oye, hago línea recta. Ah, ya. Voy a dejarlo así. Listo. Entonces, calculo ahora el rectángulo número 2. Entonces, el área del rectángulo número 2 va a ser igual a TS otra vez por E de A más H. Pero la integral ahora es R va a ser igual a R1 más R2. Entonces, el resultado del componente integral del controlador ahora va a ser R1 más R2. Ya. Y otra vez me olvido de esto. Espero que pase 2 veces 0.001. Ok, ya pasaron 2 veces 0.01. Vuelvo a calcular el error en ese punto. Aquí va a ser E de A más 2H. Ok, entonces aquí formo un rectángulo de base 0.01 de base H. Que le llamamos R3. Entonces R3 para la gráfica va a ser igual
Lo mismo, ¿no? TS por E de A más 2H. Es decir, tuvimos que esperar que pasaran 2 veces 0.001. ¿De acuerdo? Ya calculamos el área. Pero ahora la salida del componente integral del controlador va a ser igual. R va a ser igual a R más R3. Es decir, al área que ya teníamos antes más del nuevo R3. Es decir, ahora va a ser todo esto. ¿Ok? En realidad, el controlador ve así. No ve la curva. Yo pongo la curva, es para hacer el ejemplo. Luego viene el otro punto. ¿De acuerdo? Luego viene en 3. Pues luego calculamos aquí. Uy. Supongamos que ahora es aquí, ¿no? El valor. Entonces este va a ser el error de A más 3H. Calculamos el otro rectángulo. Este va a ser R4. Calculamos el área de R4. Esto va a ser igual a TS por E A más 3H. O sea, es decir, tuvimos que esperar que pasen 3 veces 0.001. Ok, ahora, la integral va a ser igual a R más lo que ya tenía de R más R4. Es decir, toda esta, el área de esta curva que tenemos aquí. Eso es lo que va a pasar dentro del controlador. ¿De acuerdo? Ya. Como ustedes ven, es el mismo método del rectángulo que vimos en métodos numéricos, solo que ahora con la aplicación a esto de la teoría de control. ¿Qué más? Existen otros métodos de integración. Vamos a ver. Está el método del rectángulo, del trapecio. Vamos a hacer el método del trapecio. Espero que no se hayan olvidado. Entonces el error, el tiempo, la curva del error, solo para explicar, ¿no? Porque eso no vemos. Ya. Entonces aquí está el punto inicial. Bueno, aquí pongamos el punto final en B. Y estos serían los segmentos H. Ok. Entonces, para el trapecio, ¿qué hago? Cuando somos microcontrolador, empezamos el primer instante, arrancó. Calculamos el valor del error. Calculamos EA. No hacemos nada. Ya, esperamos. Seguimos ahí esperando. Entonces, arrancamos, solo calculamos el valor de EA. No hacemos nada más. Ok. Pasa un H. Es decir, pasa el 0.001 segundo. Calculamos el valor de E A más H. ¿Ok? Y calculamos el área del trapecio. ¿De acuerdo? Entonces va a ser el área del trapecio que va a ser igual. ¿Quién me dice? Sería Inge H sobre 2. Sí, porque sería 2. Por E de A más H más E de A. Más EDA. ¿De acuerdo? Es el área del trapecio. Que es facilito, ¿no? Es dividir esto en rectángulo y triángulo y ya sacamos el área del trapecio, ¿no es cierto? Ya. Ok, del R1 sería eso, ¿no? Entonces ya, ese es el valor recién, miren, luego que ya pasó, cuando yo llegué a A más H, recién doy el valor de la primera integral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó aquí? Para el trapecio. Arranqué, el controlador no da ningún valor. En realidad da 0 porque no tengo valor de integral. En la componente integral me refiero. ¿No? Da 0 porque no hay integral todavía. Entonces, arranqué, no hago nada. Paso 0.001 segundo o espero el tiempo h y recién puedo calcular el área del trapecio. ¿De acuerdo? Entonces ahí calculo el área del trapecio. Ya. Y esa ahora va a ser la salida del controlador. Bueno, ahora va a pasar A más 2H.
¿Ok? Entonces, ya con este ya puedo formar, porque ya tengo el A más H y el A más 2H, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el E de A más 2H. ¿Ok? Ya puedo formar el trapecio. Esto es de base H. Y otra vez tendríamos que R2, este de aquí, ¿no? R2 va a ser igual a H sobre 2. A más 2H más A más H. ¿De acuerdo? Pero el área o la salida del controlador va a ser igual al valor que ya tenía, en este caso R1, más R2. O si aquí hacemos, miren, la salida del controlador R va a ser igual a R1. Aquí decimos que la salida del controlador va a ser igual a R más R2. Y así tendríamos nuestra recurrencia por el método del trapecio. Si comparamos los dos métodos en lo que respecta a exactitud, el método de trapecio le da más largo, ¿no es cierto? Porque la aproximación es mucho mejor. Pero necesitamos esperar que pase un sample time, un TS. Y necesitamos dos valores para calcular el valor del área. Ya. Entonces, al yo esperar, necesariamente tengo que esperar, ¿no es cierto? Un tacto, estoy en desventaja con respecto al método del rectángulo, porque en el método del rectángulo no tengo que esperar nada. Si ven, ¿no? Solo necesito un valor. Entonces arranco y ya estoy calculando la integral. Entonces, con respecto al método del rectángulo, el método de trapecio es lento. Sí, porque necesito esperar el otro valor. O sea, aquí no hay a dónde correrse. ¿Ok? Ahora, ¿qué pierdo? Y eso es en la vida, ¿no es cierto? O sea, soy rápido, pierdo exactitud. Gano exactitud, me vuelvo lento. Eso es en todo aspecto de la vida. ¿Ok? Ya. Entonces, en cambio acá, tenemos mayor exactitud, pero nos volvemos lentos. Y tenemos que esperar una operación para enviar resultados. Ya. Pero, o sea, se puede hacer. Ahora, ¿cómo mejorar, por ejemplo, al método del rectángulo? Fácil, lo que hago es aumento el sample time, ¿cierto? Le aumento un 0 y me vuelvo más exacto. Claro, al aumentar el sample time, también aumento el número de operaciones que va a hacer mi microcontrolador. Y ahí podría, en cambio, perder ciertas cosas. Por ejemplo, podría perder memoria, podría perder rapidez en procesamiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, habría que ver. Entonces, lo que ahora tenemos que nosotros lograr es que esa integral, por el método que sea, que hagamos, se vea igual al mile. ¿Ya? E igual a la simulación en el plano S, ¿no es cierto? Como si hubiésemos implementado el controlador aquí. Es decir, la simulación en el plano S y nuestro código, método numérico que vamos a utilizar, deben verse igualitos. ¿De acuerdo? Ahí únicamente paso la prueba SILE. Eso quiere decir que mi código va a funcionar, mi código va a responder, el código del controlador, ¿no? Va a responder a las características del controlador que yo diseñé en el plano S. Ok. ¿Cuál otro nos falta? Ya, bueno, y todos los métodos, Adams, lo que sea. Lo único que vamos a lograr es mayor exactitud, pero que necesitamos esperar más tiempo. Por ejemplo, si vamos a utilizar un método de cuarto orden, lo que significa cuarto orden significa que voy a tener que esperar 4 tactos que pasen, es decir, arranco, espero 1, no hago nada, espero 2, no hago nada, espero 3 y recién empiezo a calcular la salida del controlador, si es uno de cuarto orden, ¿no? De tercer orden lo mismo, la misma lógica. Entonces, si hacemos con el trapecio o el rectángulo, tendríamos unos buenos resultados. La mayor cantidad de programadores de esto utilizan fácil el método de rectángulo. Y si tienen algún problema de exactitud, entonces lo que hacen es disminuir el H, en este caso, o aumentar el sample time, ¿no? Este de aquí, perdón, la frecuencia de muestreo, o disminuir este, ¿no? Es decir, 0.001 o 0.0001, dependiendo, ¿no?
Ya, entonces ahí se dieron cuenta que los que hicieron eso fueron ingenieros en control. Cuando ya vemos estas mejoras, ¿de acuerdo? Ya se dan cuenta que empezaron a ser mecatrónicos los sistemas de control, ¿no? Cuando ya empezaron a probar con método numérico en vez de elevar el sample time, ya nos damos cuenta que es una persona que está buscando mejorar las características del controlador. Y las mejoras ya no son en papel, ¿no? Porque ya en papel, con el método que ya hemos utilizado para sintonizar los parámetros del microcontrolador, perdón, del controlador, no, ya, o sea, son esos, sabemos bien la matemática y lo hicimos bien. Ahora lo que queremos es que nuestro código se vea igual que esa matemática que acabamos de hacer, que está bien, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos ya con las estrategias de integración. Vamos a quedarnos con estas dos, ¿de acuerdo? Porque no es necesario más que esta si queremos exactitud y por lo general se implementa hasta acá. Si hubiese que cambiar la integración es porque el controlador ya no es PID. O si hubiese que cambiar algo diferente, algún otro método, simplemente es porque el controlador ya no es PID y nos tocó implementar un controlador más complicado que ese, ¿no? También vamos a ver un ejemplo de eso luego. Ya. Ahora, bueno, ya tenemos el P y el I. Ahora lo que nos falta es el D. ¿De acuerdo? Entonces, la componente derivada. Entonces, TIN por acá. Este es el tiempo, esta es la derivada, la curva del error y la típica curva del error. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tomamos un punto, ¿de acuerdo? Y si consideramos eso como la derivada instantánea, entonces trazamos una tangente en ese punto. No me salió muy bien, me salió secante. A ver si me salió la tangente. Ya, ahí sí me salió tangente. Ok. Pero acuérdense que yo no, o sea, nosotros chicos no vemos la curva azul. ¿De acuerdo? Lo único que tenemos es el valor del el microcontrolador. Arrancamos. Esto es A. Y tenemos, y en realidad no vemos la curva azul. La curva azul es simplemente para darnos una idea de qué podría pasar, pero no vemos la curva azul. ¿De acuerdo? Solo tenemos el A y el E de A. Entonces, déjenme, aquí tengo un punto. ¿De acuerdo? Y por un punto, ¿qué dice el teorema del punto y la recta? Chicos, ¿se acuerdan de eso? Que por un punto puedo trazar infinito número de rectas, ¿no es cierto? Entonces, si yo utilizo solo un punto para definir la derivada, no lo voy a hacer nunca. Por el teorema del punto y la recta, ¿no es cierto? Que por un punto pasan infinito número de rectas. Ok, entonces necesito dos puntos para analizar esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos el A, y ahí nos quedamos parados sin hacer nada. Esperamos un H. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el A más H. Ya. Con dos puntos ya puedo formar una recta. Entonces, unimos estos dos puntos y calculamos la recta. Ya. ¿A quién me dice que es igual a esa recta? La pendiente. Si este le llamamos E de A más H. Es de la recta esta de aquí, ¿no? ¿Qué va a ser igual? Se puede aplicar Pitágoras, sí. ¿Cuál E de Pitágoras? A más H menos E de A sobre A más H menos A.
E de A más H menos E de A dividido para A más H menos A, ¿cierto? Sí, ahí se va la A. Ahora sería la pendiente. Sí. Ya. Ahora, si queremos analizar, supongamos que ese H es bien pequeñito. Entonces, esa suposición, ¿no es cierto?, nos va a permitir escribir esto, ¿no? Que esto va a ser igual al límite cuando H tiende a 0, de lo mismo, ¿no? De E de A más H menos E de A dividido para H, ¿no es cierto? Entonces ahí estaríamos con una recta, miren, esta recta y esta pendiente son diferentes. ¿Por qué? Porque ese H es bastante grande. Si logramos un H bastante pequeño, la línea amarilla y la línea roja prácticamente van a tener la misma pendiente. ¿De acuerdo? Y si las dos rectas coinciden, estamos diciendo que la línea amarilla y la línea roja, si coinciden, ¿cierto? Estamos diciendo que es la tangente al error en el punto A, ¿cierto? Entonces podríamos decir que esa va a ser la derivada del error en el punto A. Entonces esto va a decir que va a ser la derivada del error, pero en el punto A. Si logramos hacer eso, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos la definición de la derivada. Entonces, ya decimos que H, o sea, si hacemos un H bien pequeñito, entonces esto es lo que hacemos en microcontroladores en tiempo real. Todo pasa bastante rápido y los intervalos son bien pequeños. Entonces ya podemos eliminar el límite y decir que la derivada en el punto A va a ser igual a la de E A más H menos E de A dividido para H. Entonces, la derivada del error se va a calcular de esta manera. Ya, entonces, si comparamos nosotros, si vamos a hacer el P y D, si vamos a hacer el P y D, entonces lo que nos toca a nosotros es eh, definir cuál de los métodos de integración vamos a utilizar. Si ya voy a esperarme un tacto, miren, E A más H. En el trapecio, E A más H. Entonces, si voy a calcular un P y D, entonces la integral la voy a hacer con el trapecio. ¿Por qué? Porque la derivada ya me obliga a esperarme un tacto. ¿De acuerdo? Ya. Si voy a hacer un PI, entonces utilizo el método del rectángulo. Así me vuelvo más rápido. Pierdo exactitud, pero me vuelvo más rápido. ¿Ok? Si es un PI. Si es un PD, pues no tengo a dónde más. La derivada no se puede calcular de otra manera. Se puede calcular la derivada de segundo orden. ¿De acuerdo? Ahí aparece un E más 2H menos D E más H más E de A dividido para 2H elevado al cuadrado, pero es la derivada de segundo orden. Si también queremos mejorar la derivada, ¿de acuerdo? Pero en vez de mejorar la derivada, podemos poner un filtro que elimine esas oscilaciones. Ya, entonces esto habría que tomar en cuenta al momento de realizar la implementación del microcontrolador, del controlador en el dominio del tiempo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, chicos, hacemos un break y en 10 volvemos para meterle esto al código.
Ya. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Bueno, vamos a darle. No se comparte este dos. Veamos. Me avisan si ven la pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí, ya está. Entonces, verán, ahora lo que tenemos que hacer es llevarnos esto a código. Bueno, voy a dejar el código del TI. ¿De acuerdo? Y luego ustedes hacen bueno, más bien yo hago del PID y ya queda listo el PID. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar. Como todo código, voy a utilizar código C, ¿de acuerdo? También podrían utilizar código C, C++. Pero entonces, bueno, vamos a hacer el código C. Muy importante, chicos, esto de aquí, ¿no? Make setup. Yo creo que habíamos hecho eso en el presencial, ¿de acuerdo? Y bueno, yo ya tengo mi compilador de C. ¿Por qué voy a generar código C? Entonces, bueno, vamos a guardar mi archivo XLS. El archivo, si vas, y le voy a poner ahí mismo. Vamos a llamar C side. Esto es el side. Ok. Ya. Y vamos a poner acá uno nuevo. No. Aquí le vamos a poner archivo, nuevo script nada más. Ya. Vamos a ir a edit y le guardamos archivo save as. Y le vamos a guardar, chicos, como. Primero, en formato vamos a seleccionar all files. ¿De acuerdo? Aquí le vamos a llamar controlador o PID controller. Controlador PID, como quieran llamar. Punto header. Acuérdense que todo archivo C viene acompañado de su cabecera, donde definimos variables, funciones y todo lo que vaya a tener nuestro código C. Entonces, PID control. Ya. Entonces, ya, lo que hago es guardarlo. Importante que aquí esté all files. Ya, está mi archivo H. Entonces, miren aquí, PID controller.h me aparece el signo de cabecera de código C. Entonces, vamos a definir primero lo siguiente. Vamos a poner, definir nuestro archivo. If en def. Aquí vamos a poner el nombre de nuestro archivo, controller. Voy a ponerle todo en minúscula. ¿De acuerdo? Le ponemos que va a ser nuestra definición de librería. Y aquí ponemos que va a ser nuestro H included. ¿No? Esto siempre es que siempre que vayamos a compartir código, pues lo hacemos así, ¿no? Ya. Y luego definimos, o sea, empezamos a definir, luego definimos, define, y para no equivocarme, pues copio exactamente lo mismo.
Ya, ahí está. Voy a definir un tipo de dato. Vamos a poner un type. Def. Ponemos double. Y real. Muchas veces el double no se entiende en ciertas herramientas de programación de microcontroladores. Por eso hacemos esta definición, ¿no? Para compartir. Simplemente nos quedaría como real. Luego hacemos un void. Acuérdense que void sirve para las funciones o procedimientos que no devuelven ningún resultado. Ya, voy a abrir el Arduino. Voy a explicar algo. Ya, en el Arduino tenemos dos bloques. En la estructura del código tenemos el setup y tenemos el loop. En el setup lo que hacemos es definir los parámetros que vamos a utilizar, librerías que vamos a utilizar, comunicación, de acuerdo a los parámetros de comunicación, los pines, la parametrización de los pines de salida de entrada, cuáles van a ser configurados como conversores análogo digitales, etcétera, etcétera. En el setup definimos todo eso. Y en el loop se realiza la ejecución en sí del código, ¿de acuerdo? De todas las funciones de la programación en sí. ¿Dónde va a estar? El setup se ejecuta la primera vez que arranco el microcontrolador, se ejecutan estas líneas de código. Luego de ejecutarse esas líneas de código, vamos al loop y aquí ya nos quedamos en infinito, ¿no? Aquí ya queda el ciclo en infinito. Ya. Eso tenemos que pensar siempre que vayamos a compartir código para embeber. Cuando ustedes generaron código para embeber con el Inge Raúl, acuérdense que había un procedimiento, el initialize. Un rato que alguien me está llamando y no va a parar hasta que yo conteste. Ya, entonces cuando embebieron código con el Inge Raúl estaba el initialize, que sirve para inicializar justo los parámetros del sistema que quiero embeber. Y está el step. El step es en donde se ejecutan ya la lógica y la operación del sistema. Más o menos así funciona también el Arduino. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, recuerden que nosotros debemos pensar
cuando vamos a generar el código, primero que lo vamos a crear para que se ejecute en Simulink, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar en la estructura de Simulink. Pero también tenemos que pensar que ese código nos vamos a llevar luego a una herramienta, por ejemplo, para programar en Arduino, para programar en PIC, para programar en cualquier otro microcontrolador. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, la estructura general de los microcontroladores es así. Un bloque para definir variables, definir configuraciones, comunicaciones, y otro bloque donde se ejecuta el componente principal. MATLAB Simulink tiene lo mismo, un bloque donde se inicializan las variables, otro bloque donde se ejecuta todo. Entonces, bueno, vamos a pensar en eso. Y este void es un PID initialize, justamente pensando en la inicialización de los parámetros. Pueden ponerle inicializar, pueden ponerle el nombre que quieran, pero yo voy a utilizar el nombre que utiliza, que define Simulink al momento de embeber su código, ¿no? Que es initialize. Entonces lo ponemos en initialize para que el usuario sepa que debe inicializar los parámetros aquí. Este bloque nos sirve para inicializar justamente los parámetros del controlador. Entonces, como voy a inicializar, pues aquí le voy a decir el KP, ¿cuál es? El KI, el KD, el error 3. Ya. Cuando veíamos métodos numéricos, o se hablaba del desbordamiento de la integral, ¿no? Porque es una suma que se va acumulando, ¿no? R más R1, luego R más R más R. R es igual a R más R1, luego R es igual a R más R2, y fíjense que se va acumulando la integral del error. Eso va a provocar que el error también se vaya haciendo más grande si es que no logramos controlar la planta. Bueno, si no se logra controlar, ¿qué va a pasar? Que el error va a ser más grande porque el set point va a ser diferente a la salida. Entonces el error se va a aumentar. Y que se siga multiplicando ese error por las constantes KP y se siga integrando, lo que va a pasar es que el controlador va a dar valores muy grandes que no van a estar dentro de la estrategia de control. Entonces, lo que hago es poner un límite y decir, bueno, si el error pasa a este nivel, por ejemplo, decimos, el error es mayor que 10, ¿de acuerdo? Entonces, reiniciar el controlador. Ponerle en cero otra vez, porque lo que está haciendo ahorita mi controlador es sacándole el aire a mi pobre planta, ¿de acuerdo? Por estos valores KP, KD, KI, multiplicado por este error que se está desbordando, que se está haciendo bien grande. Entonces, este error 3 le decimos, bueno, si el error se pasa de 100, de 10, de 1000, entonces lo que vamos a hacer es reiniciar el controlador para que no se desborde, para que no dé cualquier valor a la salida del controlador. ¿Ya? Y otro valor que es importante es este step time. Otra vez les digo, muy importante en el MAIL definir el step time. ¿De acuerdo? Entonces ya, ese es nuestro void. Lo que vamos a necesitar para inicializar el controlador es ya haber calculado el KP, el KI, el KD. Necesitamos haber pasado la prueba MAIL en donde sacamos el sample time, porque es el mismo step time que tenemos aquí. Y necesitamos definir un error para el desborde, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a utilizar 100.000. Esto es un parámetro que debemos irle seleccionando mientras vamos diseñando el controlador en código. Ya. Y luego, la función en donde se va a realizar el cálculo del controlador. Entonces, acuérdense que la salida del controlador, la entrada, veamos, del controlador, en el diagrama que hicimos es el error, la salida es U, la salida del controlador. Ya, entonces el controlador me tiene que devolver U, un valor, me devuelve el valor U, que va a ser un real, ¿no? Real, un global, y la salida va a ser PID. Vamos a poner update. Que la actualice al valor del controlador que tenemos. Entonces, ¿qué va a tener de entrada? El error. Claro, la entrada del controlador es
el error, la salida va a ser U, que es un número real también, por eso lo pusimos real. Bueno, ahí acabamos de definir nuestra cabecera. Y ya, ahí estaría. Bueno, pongámosle que es el fin de esta cabecera. Voy a copiar esto aquí. Ya, entonces ya lo tenemos. Bueno, eso me imagino que en la clase de programación de C, de programación 1, pues ya revisaron estas estructuras. Le guardo y ahora sí nos vamos con el código. ¿De acuerdo? Aquí en la cabecera pues definimos tipos de datos, definimos las funciones que voy a utilizar, el tipo de dato que van a devolver, ¿ok? Y luego ya vamos al código. Entonces, la función le voy a llamar, voy a guardar esto, file sevas, ¿de acuerdo? Y le vamos a guardar otra vez, ¿no? Aquí, format all files, y ponemos el nombre, le vamos a poner de nombre lo mismo que la cabecera, igualito, ¿no? PID controller, solo que la extensión es C, ¿de acuerdo? Es código C. Si estuviesen trabajando con C++, pues CPP. Entonces aquí está C. Ya, ahí está. Ok. Y empezamos a escribir el código. Lo primero que tenemos que hacer es invocar o incluir las librerías que vamos a utilizar. Bueno, en esta no voy a utilizar funciones trigonométricas, pero siempre es bueno llamar a esta librería matemática, ¿no? Porque vamos a hacer una implementación. Ya. Pues ahí están senos, cosenos y raíces cuadradas, potencias, entonces siempre está bien llamar a la librería matemática. Ok, luego hacemos un include y llamamos a nuestra cabecera. Entonces aquí ponemos entre comillas, ponemos lo mismo, ¿no? PID controller .h, que es donde están definidas todas nuestras variables, nuestros tipos de datos y variables. Acuérdense que esta es como, también se le conoce como interfase, y aquí vendría a ser la implementación de esa interfase. Entonces aquí también tendríamos que poner el type def, la definición del tipo de dato, en donde el double le hemos dicho que se va a llamar real, ¿no? Ya. Ahora, aquí también debemos declarar, porque como les digo, esta es una interfase. Entonces, para no equivocarnos, yo voy a copiar esto de aquí, que escribí en la cabecera. En header le voy a poner acá, porque si ya tengo una letra mal escrita, entonces voy a tener error. Entonces, lo dejamos, ¿no? Ahí, ya. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a implementar estas dos funciones de aquí. De acuerdo. ¿Qué más vamos a utilizar? Voy a utilizar una variable entera que me va a permitir determinar si ya es hora de integrar. Ya, porque el controlador no sabe si ya debo arrancar a integrar. Por ejemplo, prendo la máquina y todavía no quiero controlar nada, simplemente encendido. Entonces, lo que hago es poner una banderita y decirle, espérate, ahorita solo hemos encendido. Y activo esa bandera, le digo, ahora 1. Ya 1, le envío yo 1, ahora sí integra, ¿no? Entonces, esa variable justamente me permite saber si ya es hora de empezar con la integración y la derivación del controlador. Ya, vamos a utilizar unas variables de ayuda. Vamos a utilizar el real mkp. Es decir, aquí voy a almacenar el parámetro K del controlador. Real, bueno, pongámosle con coma y declaramos todo lo real, ¿no? El mki, el parámetro del coeficiente del componente integral, aquí de la derivada, como el sample time, o el h,
¿Qué es el H? Lo que dibujamos en la pizarra, esa es la H. La base del rectángulo, la base del trapecio, ¿de acuerdo? O la longitud de los segmentos que dividimos. Ya, la H. Y luego ponemos esta de aquí. Es muy importante el valor inverso del H, para no hacer 1 sobre H. O sea, este H es 1 sobre H en realidad, ¿no? Pero ya vamos a explicar por qué uso esto de aquí. El error anterior, mpref error. ¿Qué es esto? Esto es el error. Si ahorita tenemos el error en este momento, el mpref error es el error en el instante anterior. ¿De acuerdo? Para poder hacer los trapecios o para poder calcular la derivada. Esto es muy importante. Acuérdense que para la derivada necesito el valor del error actual y el valor del error anterior. O si quieren verlo así, ¿no? El valor del error de ahora y el siguiente valor del error. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a verlo para atrás. Ok, vamos a necesitar este error 3, que es el umbral de nuestro error, y vamos a tener que también guardar el valor de la integral. Entonces ahí está nuestra integral. Ya. Entero real es el doble que teníamos acá. Entonces todos estos valores son reales. Static, para que apenas se ejecute el código, estas variables inician en 0, ¿no? Para que no se queden sin espacio en memoria. Eso quiere decir que arrancamos el microcontrolador. En el momento de que tenemos static, estas variables se inicializan con 0, ¿no? Es decir, en el registro de memoria vamos a poner que mstart igual a 0, mkp igual a 0, y todas estas van a ponerse ya reservados su valor de memoria. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la variable estática. Okay, ¿por qué? Porque necesitamos ya, apenas calculamos, realizar un cálculo. Y si, bueno, al inicio nos va a poner todo 0. Ahora sí, implementamos la función de inicializar el controlador. Entonces voy a copiar esto para que no me equivocarme en ninguna letra. Lo ponemos como en B. Hay que quitar aquí el punto y coma y poner las llaves para ya la implementación del código, ¿no? Entonces ahí está. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es inicializar los parámetros del controlador. Entonces aquí a manera de comentario, vamos aquí, inicializar los parámetros del controlador. Ok. Entonces, ¿qué es KP, KI, KD? Que está aquí, ¿no? Este KP, KI, KD. Es los valores que ingresa el usuario, ¿de acuerdo? Del controlador. Entonces, el usuario dice, bueno, mi controlador tiene este valor de KP, este valor de KI y este valor de KD. Ya. Y estos MKP, MKI y MKD son los valores KP, KI, KD que están almacenados en la memoria del microcontrolador. Por eso la letra M, memory. Entonces, estos valores se van a ir a la memoria. El KP, KI, KD de acá simplemente son interfaz. Eso simplemente envía al usuario, pero en la memoria van a estar almacenados de estos MKP, MKI, MKD. Por eso se conoce como eso, eso se conoce como interfaz. Entonces ponemos que el MKP de la memoria debe almacenar al KP que ingresa el usuario. El MKI o el parámetro KI que va a estar en la memoria va a ser igual al parámetro que ingresa el usuario, y el MKD lo mismo, ¿no? Al KD del usuario. Ya. ¿Qué otro valor ingresa el usuario? El thresh, el error thresh. Entonces, el que almacena en la memoria, error thresh, estar igualito, ¿no? Porque cuando ejecute este código, esto va a ser difícil, muy difícil de depurar. ¿Okay? Esto va a ser igual al error thresh que ingrese el usuario. Sí, ojalá me salgan muchos errores para que si ustedes al momento de la implementación les salga, pues saber que
cómo se debe corregir o cómo identificar un error al momento de la implementación. Ya, entonces, bueno, ya hemos inicializado los parámetros de controlador. Para eso sirve esta función, ¿no? Me permite inicializar los parámetros del controlador. Ya está. Ahora, vamos a definir el paso de integración. ¿Sí? Ya, entonces, el paso de integración que se almacena en la memoria va a ser igual al paso de integración que nos envía el usuario, que es el mismo paso que definimos en el my, ese 0.001. Ok. Y el inverso del paso de integración va a ser igual a 1 sobre el step time, ¿no? Ya. Ahora miren. Es eso, ¿no? Es eso. Bueno, pero ¿por qué no hago eso? Entonces, primero, este es el sample time, el step time que el usuario nos indica, ¿no? Que tuvo de resultado en el MAC, 0.001. Ese es el H, la base del rectángulo del trapecio. Entonces, miren, la almaceno aquí. Ok. Este se va a la memoria. Ahora este valor. Para calcular esto tengo que hacer 1 dividido para m sobre h. Y tengo que sacar a la mh de la memoria para luego hacer esta operación. Pero por eso hacemos esto. Step time. No utilizo la memoria. Recuerdo simplemente el valor que ingresó el usuario y eso le calculo 1 sobre el step time. Ya, todas estas operaciones deben tener justificación. Aquí me estoy ahorrando una operación, que es, si pongo 1 sobre MH, no hay lío, me va a dar el mismo valor, me va a dar la misma operación, el mismo resultado. Lo que va a pasar es que si le pongo M sobre H, tengo que hacer otra operación en el microcontrolador que leer este valor de la memoria. Entonces ya tengo otra operación. Y mientras menos operaciones pueda hacer, mejor. Ya. Y lo otro, entonces decimos, miren, la integral, como toda integral, debe empezar en 0. La integral me refiero a la componente integral del microcontrolador. Y vamos a decir que started, todavía no hemos empezado. Este bloque solo me permite cargar los parámetros del controlador en la memoria del microcontrolador. Ya, entonces ahorita lo que hice con este initialize es cargar la memoria, en la memoria los parámetros del controlador y además este error, ¿no? Y definir el step time. Ya. Entonces ya inicializamos el controlador. Ahora lo que vamos a hacer es implementar la función ya del controlador, en sí el control. Entonces, bueno, ¿hasta dónde llegamos? ¿Sí? ¿Qué nos devuelve U? U, la salida del controlador. Entonces, primero, real, U. Y aquí ponemos return, U. Ya. ¿Por qué? La entrada es el error. La salida debe ser el valor de U, que todavía no hemos calculado. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir también una variable Q que nos permite controlar el desborde de la integral, lo que les decía, ¿no? Para que la integral no vaya acumulando error. Si ya sabemos que el error es muy grande, entonces vamos a reiniciar la integral, ¿de acuerdo? Porque imagínense errores enormes y calcular el área de los rectángulos o trapecios con valores del error bien grande, lo que va a provocar es que las integrales sean bastante grandes. Si pasa eso, entonces reiniciamos la integral
y no se provoque ese desborde. Y además vamos a declarar la variable derivada, ¿no? Vamos a poner nuestra derivada, vamos a ponerle como real. ¿Cuál es la derivada? Justamente esa, la componente de derivada de nuestro controlador. Ok, entonces aquí lo primero que vamos a hacer, sí, nosotros preguntar si el error no se ha desbordado, porque recuérdense que la entrada de esta función es el error. Entonces lo primero que vamos a preguntar es si el error no está desbordado. Entonces si ponemos aquí, si el error, acuérdense que el error puede ser positivo como puede ser negativo, pero que no esté desbordado, ¿no? Si no es muy grande por arriba, muy grande por, o sea, muy grande positivo, muy grande negativo, si el error, el valor absoluto es menor que ese error trace que está en la memoria, ya, si es, entonces, perdón, si es menor, lo que vamos a hacer es decir, bueno, no nos hemos desbordado. Entonces le hacemos aquí Q igual a 1. O sea, normal, no estamos desbordados. Else, Q igual a 0. Es decir, el error tiene valores muy grandes. Ya. Entonces, lo que hago, si el error no está desbordado, voy a calcular la integral. Entonces aquí calculamos la integral. Pongo el valor de la integral más igual. ¿Sí se acuerdan? ¿No? Es una suma acumulativa. Más igual. Ahora, ¿por qué puedo hacer eso? Static integral. Cuando arrancamos esto, en la memoria, esta variable, mi integral, ya tiene un valor de 0. Entonces, para el primer valor estaría siendo 0 más. 0 más. Más igual sería un equivalente a 0 más, ¿no es cierto? Porque ya al momento de arrancar, ya se inicializó esto en 0. Bueno, es lo que nos dice la profe de programación. Ya. Y calculamos la integral. Acuérdense que la integral es base por altura, ¿no es cierto? Es la base por la altura que es del error. ¿Ya? Por esta variablecita Q. Vamos a analizar. Acuérdense que yo les decía que si el error es grande, Q es igual a 0. Entonces, si Q es igual a 0, multiplico esta área por 0, 0, entonces la integral no se me va a desbordar si el error es muy grande. Si el error no es muy grande, Q es igual a 1, entonces me calculo el área, porque Q es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos eso. Ya calculamos la integral por el método del rectángulo. Entonces, aquí ponemos método del rectángulo. Entonces, yo en el examen complexivo digo, haga esto, pero por el método del trapecio. Y si el controlador es muy difícil, la haga por el método del Runge-Kutta o algo que esté por ahí. Ya. Entonces ya está. Ahora, si queremos hacer por el método del trapecio, entonces van a tener que hacer ustedes. Yo lo reviso y luego veamos. Ya. Ya saben la tarea, ¿no? Cambiar esto por el método del trapecio. Ya está el componente integral. Ya tenemos la integral. Ahora nos falta la derivada. Ahora, verán. Si ya empecé, ¿no es cierto? Ya empezamos y calculo la derivada. Acuérdense que la derivada es E, el error ahora menos el error anterior dividido para ese H que es bien pequeñito. Okay. Si nosotros apenas arrancamos, ¿de acuerdo? La derivada no está en ningún lugar definida en la memoria. ¿Sí ven? No hay una derivada. La derivada no es acumulativa, así que tampoco la puedo poner aquí static derivada 0.
porque si no siempre me va a dar una derivada cero. Por eso está aquí la derivada. ¿De acuerdo? Por eso está aquí la derivada. Ok, entonces, si he iniciado, si ya inicié, ya necesito enviar valores del controlador, voy a poner eso, ¿no? Sí. Started, si ya inicié, ese es no, ¿no? Es no, pero acuérdense que el started de 0, si le ponemos no, 1, es decir, si ya inicié, entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, sí, de verdad ya iniciamos. Y la derivada le vamos a poner igual a 0. ¿De acuerdo? Ok, ya. Entonces, el primer valor de la derivada va a ser igual a 0. Para que sea cual sea el valor del error, ¿de acuerdo? No tener ese punto donde en ese punto donde puedo graficar infinito número de rectas. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, la primera, 0. Ya. Luego, tenemos else. Y ahora si calculamos el error, la derivada por el método de... ¿Qué método? Por la definición, ¿no? De derivada, que va a ser igual al error, es el error A más H menos el error A. Es decir, el error ahora menos el error anterior. Entonces, menos, y aquí le habíamos puesto M preview error, ¿no? Ok. Dividido para H. Ya. Ahora, si nosotros tenemos una herramienta de ejecución fixed step y solo se van a hacer operaciones de números enteros, ¿de acuerdo? De dividir para un 0.001 nos va a causar un valor de un error de infinito. Va a decir que es muy grande el número para almacenar en ese registro. ¿De acuerdo? Pero es simplemente mientras se hace la división, porque luego esa de 1 dividido para 1 sobre 0,001 multiplicado por este valor, quién sabe, nos da 3, por decir un ejemplo. Pero al hacer 1 dividido para 0.001 nos vaya a dar un número bien grande. Ya. Para que no pase eso, entonces en vez de dividir para h, voy a multiplicar por el inverso de h, que es un número entero grande. Entonces por eso ponemos aquí m inverso h. Ya. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Es lo mismo que poner dividido para mh. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo. Pero, como les decía, esto nos puede provocar un desbordamiento en las divisiones. ¿Ok? Entonces, por números muy pequeños. Por ejemplo, si el error es casi 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a tener 0 dividido para 0.0000. Va a ser un número bien pequeño. O vamos a tener números bien grandes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si los errores son altos, aquí vamos a tener números muy grandes. Para evitarnos eso, lo que hacemos es, en vez de dividir para h, multiplicar por el inverso de h. Porque este inverso de h ya no es un valor muy pequeño, es un valor grande por este 1 sobre el step time. Le ponemos 1 inverso de h. Bueno, entonces miren que para esto, pues, hay que repasar el método numérico y ir a revisar bien el cuaderno de programación. Ya. Ya, entonces ya está la derivada, ya está la integral. Entonces, hice el primer ciclo, calculé la integral, calculé la derivada. Pues como no puedo esperarme, ¿no es cierto?, para enviar la derivada, por eso hice una derivada 0, ¿sí? Para no tener que esperar el siguiente sample time. La primera 0. Ya luego desde la segunda derivada, miren, ya calculo la derivada, ¿no es cierto? Porque tenía que esperar un tiempo. Entonces, por eso ya puedo calcular la derivada sin esperar, porque la primera, apenas ingreso, le voy a enviar un valor igual a 0. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es
a decir, bueno, ya ejecuté una vez. Si hago lo mismo la segunda vez me va a dar el mismo valor. La segunda, tercera vez el mismo valor. Cuarta vez el mismo valor. No va a cambiar nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir que el error anterior es el error de ahorita para la siguiente iteración. Esto ya es la siguiente iteración. Y ya. Para el método del trapecio, tendríamos que pensar algo también con la integral, ¿de acuerdo? Pero bueno, el truquito está aquí. Ese es todo el truquito. Este es en sí la línea de código más importante al momento de ejecutar esto en tiempo real. Ya. Y lo último ya decimos que U va a ser igual a MKP por el error más MKI por la integral más MKD por la derivada. Ya tenemos nuestro controlador PID implementado. Ya, ahí estaría. Pues bueno, esto ahora lo voy a cambiar por el método del trapecio. Voy a guardar, chicos, quedamos el día de hoy ahí. La próxima clase hacemos la simulación y ponemos el taller. Tengan una buena noche. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.